Muy buenas tardes a todos los presentes. En unos minutos vamos a empezar nuestro evento principal con Futuro, conferencias de la comunidad WIX. Muy buenas tardes a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida al ciclo de conferencias con Futuro desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, WIX. Me presento, soy la maestra Jimena Molina, coordinadora de la Red Alumni y seré anfitriona de este importante evento para todos ustedes. Antes de comenzar, vamos a mencionar los programas que tiene nuestra universidad en línea. Así tenemos 4 doctorados: doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas y doctorado en Dirección de Proyectos. También cuenta con 3 maestrías. Así tenemos maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa, todos ellos acreditados por la Secretaría de Educación Pública de México y con el reconocimiento de validez oficial de estudios.
También comentar que la red Alumni encargada de la difusión y extensión para toda la comunidad Wix presenta 6 portfolios de programas. Así tenemos a Nexus 6, promoviendo la cultura científica, InnoLab, Centro de Capacitaciones de Competencias Académicas, NextMy, el ciclo de conferencias internacional, Sinaxis, conferencias de desarrollo personal y profesional, Quizmaster, el juego del conocimiento, y nuestro evento principal del día de hoy, Con Futuro, conferencias de la comunidad Wix. Antes de darle paso a nuestro panelista del día de hoy, quisiera comentar al público presente que tendremos un sector de ronda de preguntas. Estas preguntas las pueden realizar por el chat privado que al finalizar la ponencia, nuestro panelista las va a contestar. Muy bien, ahora daremos paso a nuestro panelista del día de hoy, el maestro Edgardo Portilla Restrepo, con su tema del conductismo al constructivismo con la biodiversidad. Adelante, maestro Edgardo, todo suya la pantalla. Muchas gracias, doctora Jimena. Muy buenas tardes para todos. Hoy quiero compartir con ustedes una idea que ha querido ser una realidad y por la cual muchos estaremos trabajando. Me presento un poco. Mi nombre es Edgardo Portilla Restrepo, soy químico de profesión, especialista en legislación ambiental y máster en Derecho de Recursos Naturales. Quiero arrancar con esta expresión que trajo a nuestra tierra el señor Kim Sung-hwan desde Corea, que toma los principios de Ferriere y de mayoría y expresa que enseñar es provocar conocimiento. O con esa expresión, enseñar es provocar conocimiento para darle paso a esa transición del conductismo al constructivismo. El día de hoy, o la tarde de hoy, vamos a ver 4 espacios importantes. Un primer momento en el cual vamos a hablar del contexto de nuestra realidad. Vamos a hablar también del tema, en un siguiente momento, del fundamento teórico que establece esta transición. Por un siguiente, vamos a hablar de acciones relevantes que nos permiten dar ese paso y ver si se puede, si no se puede, o cuál es el reto y el camino a seguir, para por último llegar a un camino de transformación. En el desarrollo de este contenido vamos a hablar de un contexto de nuestra realidad, y nuestra realidad desde el sector educativo no es otra que un proceso de formación a niños, niñas, adolescentes y adultos en un contexto natural, en donde en realidad estamos viviendo situaciones complejas, el cambio climático, aspectos de degradación, aspectos que seguramente van en contra, inclusive del desarrollo de la sociedad. Por esa razón tenemos que pensar qué pasa en el sistema educativo, cómo podemos hacer un cambio, cómo evolucionamos a nuevas prácticas, porque hay que entender que la educación en todos los lugares no tiene las mismas capacidades, ni los mismos recursos, ni la misma infraestructura. Entonces, ¿qué sucede en una ciudad versus una zona rural? ¿Qué sucede en una zona rural? ¿Qué recursos tiene la zona rural que no tiene la ciudad? ¿Cómo puede ser el desarrollo de ese aprendiz que está desde transición hasta grado 11, inclusive en educación superior, si está en la zona rural versus aquel aprendiz que está en la zona urbana? Para poder estudiar eso tenemos que ver qué plantea el conductismo o con qué nos formamos. Yo pude trabajar o pude estudiar en instituciones educativas que basaron su modelo pedagógico en el conductismo, y acá estamos estudiando doctorado y estamos proponiendo ahora evolucionar, pero no quiere decir que todo sea malo. Dentro de los principales exponentes del conductismo está el señor Pavlov, que propone 3 cosas fundamentales: el condicionamiento clásico, en el cual se establece el estímulo de respuesta observable, justo el estímulo y la respuesta para promover el refuerzo, la práctica y la repetición. Entonces, Pavlov, aunque no trabajó mucho en el sector educativo, él lo hizo en el punto de vista filosófico. De todas maneras, sentó las bases para que otros exponentes, como el señor Watson y el señor Skinner, del que vamos a hablar más adelante, plantearan sus premisas fundamentales. Y una de las importantes que aportó Watson al desarrollo es que enseñar es moldear comportamientos mediante estímulos externos, y él planteó o habló del ambiente. Una cosa es un ambiente festivo en el cual se le da mucho interés hacia el desarrollo de habilidades artísticas, y otra cosa es un ambiente más intelectual, menos festivo, en donde el conocimiento tiene mayor relevancia. Entonces, ¿cómo funciona o cuál es la conducta del aprendiz si está en un ambiente festivo versus si está en un ambiente
un poco más académico e intelectual. Entonces él planteó que justamente se puede moldear y estableció cosas importantes como el rol del ambiente, como el rol del docente, como el rol de todos los elementos que hay en el proceso de formación, para dar paso precisamente al autor Skinner, en el cual ya planteó cosas específicas del conductismo y que denominó refuerzo positivo, refuerzo negativo e inclusive el castigo. A muchos nos pasó en nuestro proceso de formación, o incluso antes de que nosotros llegáramos al proceso de formación, existía la regla. Entonces el niño se equivocaba o hacía una travesura en su aula de clases y entonces el profesor llegaba y con la regla corregía, o con ese castigo físico, corregía la actitud, corregía la conducta y moldeaba para poder obtener resultados que la institución educativa consideraba adecuados para salir a la sociedad. Entonces, ese refuerzo positivo tiene que ver con cómo le damos un premio para que se repita una conducta, cómo lo hacemos a manera de recompensa, cómo hacemos un refuerzo negativo, cómo eliminamos un estímulo de desagradable. Por ejemplo, cuando uno estaba estudiando, había niños que tenían que recoger papeles que botaban en el descanso. Entonces, los profesores a ciertos estudiantes los eximían de esa acción y pues el estudiante tenía más tiempo para el descanso y había una especie de refuerzo negativo para mejorar o premiar una conducta, siempre enfocándolo hacia el premio o el castigo. Entonces, todas estas condiciones, cuando se aplican, no solamente en el proceso de formación, sino en el proceso de desarrollo de la sociedad, va a influir directamente en tener aprendices o profesionales o personas formadas que tengan ciertas características y ciertos rasgos para ciertos momentos de la sociedad. ¿Cómo podemos reunir a estos tres exponentes? El primero, a través de un enfoque de comportamiento observable. Tan solo se puede trabajar con lo que se observa. También tiene que haber un aprendizaje como producto del ambiente y un uso del refuerzo y la asociación para modificar la conducta. Y todo eso en la conjunción de estos tres grandes áreas es lo que nos lleva a un aprendizaje y a la obtención, en el caso de Colombia, de derechos básicos de aprendizaje, que es lo que muestra efectivamente qué está sucediendo. Y entonces, ¿cuál es el aporte o cómo se desarrolla el enfoque en el comportamiento observable? Desde el punto de vista de Watson, tenemos las respuestas provocadas por estímulos. Skinner planteó, todo comportamiento es aprendido del entorno. Entonces, si hay estímulos en un entorno, pues él nos va a llevar a una conducta y eso nos va a llevar a unos resultados del proceso de aprendizaje. Y Skinner plantea que la conducta puede modificarse mediante consecuencias. Entonces, el enfoque del comportamiento observable va precisamente a eso. ¿Cómo moldeamos la conducta para obtener aprendizaje o no obtener aprendizaje? Y posteriormente viene el aprendizaje como producto del ambiente. Y en ese momento o en ese entorno es donde entran elementos importantes como la infraestructura, como el talento humano, especialmente como el docente, que es el que moldea el comportamiento de aprendizaje para el desarrollo del subproceso de aprendizaje y la adquisición de conocimientos. Hay un tema muy importante y es que este desarrollo se da a partir del refuerzo y la asociación. Hay refuerzo positivo, refuerzo negativo, que son claves para moldear la conducta y se promueve la práctica, la repetición y la retroalimentación. Este proceso se desarrolla en 1913 y uniendo los aportes de esos tres teóricos del conductismo podemos llegar al aprendizaje. Pero hay algo muy importante que dice la teoría del conductismo y es que el control del entorno, el refuerzo y las conductas observables son las que permiten el aprendizaje y las que desarrollaron en la mayoría de nosotros los procesos que hoy nos tienen estudiando doctorado y luchando por una sociedad que atienda a la realidad contextual. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo pasamos de ese estado del conductismo a lo propuesto ahora por algunos autores del constructivismo, como Piaget, como Vygotsky, como Ausubel, para poder entender y pensar cómo pasamos y con qué pasamos? En el caso de esta conferencia, con la biodiversidad, hay que entender qué propuso Piaget, qué propuso Vygotsky, qué propuso Ausubel. En el caso de Piaget, él plantea algo fundamental y son las etapas del desarrollo cognitivo. Ojo, los aprendices no aprenden al mismo nivel, a la misma profundidad en diferentes etapas de su vida. Los niños aprenden diferente desde el añito hasta los 3 añitos, desde los 3 a los 5 años, de los 5 a los 11 años, de los 12 a los 16 y de los 18 en adelante. Cada uno tiene su propia esencia y su propia capacidad de aprendizaje y los procesos tienen que estar ajustados a ese desarrollo natural y personal. También habló de los procesos de aprendizaje por asimilación y acomodación. Tenemos que ajustarnos al entorno y planteó la importancia de la actividad y la experiencia.
Ojo, aquí ya no había regla. El señor Piaget ya no propone el uso de la regla. Ahora propone que el error hace parte del proceso. Si el niño se equivoca, puede funcionar el trabajo. A diferencia del conductismo, que si el niño se equivoca, está la regla para moldear la conducta. Posteriormente viene el señor Vygotsky, que establece que la construcción del aprendizaje tiene 4 ejes fundamentales: la zona de desarrollo próximo, la mediación, en donde utiliza el lenguaje, símbolos y signos para poder acceder a ese proceso de aprendizaje, y la acción individual. Por supuesto, no solamente tiene que trabajarse en conjunto todo el aparato educativo, sino el individuo tiene que poner de su parte. Pero adicionalmente, él no lo puede hacer todo solo, y plantea el contexto social y cultural. La construcción de conocimiento, la construcción del proceso de aprendizaje se hace de manera social, se hace con los compañeros, se hace con los profesores, se hace con los padres, se hace con las personas con las que convive y con los recursos que tiene en el día a día. Adicionalmente, plantea que ese proceso de aprendizaje es social y está culturalmente mediado por esos 4 pilares. Más adelante viene el señor Ausubel y plantea una tesis interesantísima, y es que existe una competencia, puede haber una comparación entre el aprendizaje significativo y el aprendizaje mecánico. Él llama aprendizaje significativo al desarrollo de su teoría y plantea organizadores previos e estructuras introductorias. ¿Eso qué quiere decir? Que los niños saben algo en su día a día y con su capacidad de observación. No hay nada más fuerte que la capacidad de observación y de asombrarse de un niño. Ellos van adquiriendo información y esa información está ahí, está en su intelecto y genera una estructura cognitiva en el alumno que se debe encontrar, y a partir de ella se debe construir. De tal suerte que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Él planteaba que si el docente averigua eso, seguramente a partir de ahí puede construir conocimiento o desarrollar aprendizaje con mayor eficacia, eficiencia, economía. Entonces, llegamos al punto en el que tenemos que pasar. ¿Cómo pasamos del conductismo al constructivismo? En mi experiencia personal y la de muchos compañeros que trabajan con nosotros y gente con la que trabaja en nuestra zona rural y zonas urbanas en Colombia, hemos aprendido que el conductismo, o resumimos el conductismo en una expresión muy juiciosa, y es que cuando al niño le va bien, todo chévere, pero cuando al niño no le va tan bien, entonces viene la reprimenda por parte de los papás, por parte de los docentes, pero cuando le va bien le ponemos una insignia, lo reconocemos, lo llamamos al cuadro de honor, seguramente tiene muchas ideas. Entonces, eso es un problema, porque estamos definiendo al primer puesto o a los mejores niños por una media aritmética del resultado de todas sus materias, pero no estábamos viendo cuál es la fortaleza de ese aprendiz y no estamos enfocando el proceso para capitalizar esa fortaleza. Sin embargo, el constructivismo cambia el concepto y ya no se habla de una idea y una construcción o un premio y un castigo, sino se habla de la transformación y la adquisición del conocimiento a partir de lo que se sabe, poquito o mucho, a partir de ahí construir nuevas ideas y una construcción armónica y social. De tal suerte que para dar este cambio tenemos que el estudiante construye el aprendizaje a través de la interacción con su entorno y con sus pares y con sus docentes y con todas las personas que tiene, pero a través del conocimiento previo. Cuando un estudiante o un aprendiz se le va a enseñar algo nuevo que nunca ha visto, no hay nada más difícil que poder enlazarlo para que él construya a partir de ahí. Entonces hay que lograr hacer o echar mano a los constructos planteados por Ausubel para capitalizar lo que tiene el niño en su estructura cognitiva. El estudiante desarrolla competencias para pensar de manera crítica y creativamente. Tiene que adaptarse a su contexto. Una cosa es un niño en la zona rural que tiene unos retos para acceder a su proceso de formación, caminar 2 horas para llegar a su escuela, o tiene algunas deficiencias en temas de alimentación. Y otra muy diferente, los niños que están en las ciudades, en las grandes urbes, donde hay altísimos distractores que los alejan de ese foco del aprendizaje, de esa construcción. Y por último, el maestro no solo es un transmisor de contenido, sino es un guía, un mediador y un facilitador. Y entonces ya no está ya en una tarima. Yo he dictado clases en algunas universidades en las que aún existe la tarima y el docente se para en la tarima y empieza a dar la conferencia magistral y desde ahí le va contando a sus aprendices sus experiencias y les va trasladando el conocimiento. Yo siento que eso tiene que cambiar y tiene que cambiar de una forma gradual que le permita al aprendiz adaptarse a lo que está pasando.
Pero esta es la forma chévere y digamos que desde el punto de vista teórico y práctico no se ve difícil, pero tiene retos fundamentales. Los principales de ellos requiere de preparación del docente. Entonces, en muchos sistemas educativos, y eso le pasa al sistema educativo colombiano, la media generacional de los docentes pues ya está elevada, porque es gente que ha trabajado toda su vida y trabajó con bases en el conductismo, o todo su desarrollo teórico está en el conductismo, y muchas instituciones educativas dicen, no, nosotros somos constructivistas, pero cuando uno va al aula, encuentra que todas las prácticas son conductistas. Y entonces existe el cuadro de honor. Allá está el cuadro de honor donde se dan los 5 mejores estudiantes que tienen el mejor promedio con media aritmética, sin importar cuáles son las competencias que han desarrollado y en qué área la han desarrollado y qué tipo de consecuencias. Entonces eso nos lleva a pensar a que tiene que haber un recambio generacional o una preparación continua del docente, que en las ciudades es más fácil, pero en las zonas urbanas, en las zonas rurales es un poco más complejo. También exige mayor planificación y recursos, por supuesto, hacer actividades en el que los estudiantes toquen, se unten, trabajen, construyan, pues requiere recursos, y esos recursos en la mayor parte, sobre todo en los sistemas públicos, pues no son tan fáciles de conseguir. En el sistema privado es diferente, ellos tienen más recursos para poder invertir en estas herramientas, pero el público, hay que reconocer, tiene ciertas deficiencias. También está el tema de la resistencia al cambio. Usted puede proponerle a la institución educativa, y a mí me pasó en un municipio, en una zona rural, que llegué y le propuse al rector y a todos los profesores en pleno, venga, ajustemos el PEI, ajustemos el modelo pedagógico. Y pues ellos, cuya edad media debía oscilar entre 40 y 60 años, pues todos se resistían y querían mantener sus prácticas conductistas, cosa que no está mal, el conductismo tiene sus cosas buenas. Por eso todos, por lo menos en mi caso, yo estoy acá hoy contándoles esto porque yo me formé con esas bases. Sin embargo, siempre va a haber esa resistencia al cambio. También hay desigualdades de contexto. Una cosa son los estudiantes en zona urbana y otra cosa los estudiantes en zona rural. Y aunado a esto tenemos un proceso de evaluación más compleja. Ya no se trata solamente del resultado de la media aritmética con la cual se obtiene el promedio de todas las materias. Ya hay que pensar en una evaluación centrada en la formación. ¿Qué pasó en el proceso? ¿Dónde están las fortalezas del aprendiz? Las fortalezas del aprendiz están en el área de matemáticas, en el área de lenguaje, en el área de ciencias naturales, en el área de ciencias sociales. ¿Dónde este estudiante? O en ninguna de ellas, porque puede ser en el deporte, puede ser en otro tipo de competencias que son igualmente valiosas. Entonces, si nosotros tenemos todas las bondades y conocemos los retos, podemos empezar a pensar cómo vamos a hacer la transformación, y ahí hay que pensarlo. ¿Dónde habrá que hacer la transformación? ¿Solo en Colombia? ¿Solo en América? ¿O la transformación tiene que ser global? Hay continentes, hay culturas que han ya desarrollado este proceso y van un poco más adelante, como es el tema de la cultura asiática, algunos países europeos, Norteamérica, y han empezado a trabajar con lo que tienen. Y entonces, cuando uno habla con lo que tiene, empieza a retomar el contexto y dice, hombre, la escuela se mueve o el colegio se mueve justo en un ambiente. ¿Qué tipo de ambiente? Hay muchos. ¿Sí? Tenemos ecosistemas marinos, tenemos ecosistemas de montaña, tenemos bosques húmedos, y en el caso de Colombia, que es un país tan rico en biodiversidad, tenemos esa escuela o ese colegio o esa institución educativa que está enclaustrada en ese ecosistema, pero indudablemente hay que ubicarlo y hay que reconocer que tenemos tanto zonas con alta densidad poblacional como zonas con baja densidad poblacional. Pero la pregunta sería, ¿y cómo funcionan los procesos de educación, tanto en uno como en el otro? ¿Será que sí tenemos equilibrio? ¿Será que el equilibrio entre conservación y medidas de conservación de recursos naturales se da? ¿O será que estamos en un proceso de simplemente industrialización y consumo de recursos naturales sin atender absolutamente a nada? En la vida real, para efectos prácticos de nuestro trabajo actualmente, estamos concentrados en zonas agrícolas donde hay bajas densidades poblacionales. Este es un municipio colombiano en el cual queremos trabajar, y aquí encontramos asentamientos humanos muy pequeños en comparación a ciudades desarrolladas. Ahora bien, aunque no hay asentamientos humanos, sí hay una proliferación de actividades agropecuarias y de actividades industriales que están menoscabando esos recursos naturales que cada vez son inferiores. Ya no podemos decir, vamos a cuidar este recurso, ahora nos toca decir cuidamos lo que nos queda.
porque ya ha pasado una actividad en desarrollo de la misma sociedad, del componente económico, o sea que es necesario, la sociedad tiene que desarrollarse, pero ya nos llevaron a un punto en el que solo nos quedan algunas cosas. Y para eso Naciones Unidas ha establecido objetivos de desarrollo sostenible y de ellos enfocó 4 objetivos con uno que quiero proponerles hoy que sea como la base con el cual debemos impulsar precisamente la sostenibilidad y pensar la sostenibilidad desde el aula y justo desde el entorno que tienen todas nuestras aulas. De tal suerte que tenemos cuatro objetivos de desarrollo sostenible importantes, que todas tienen que ver, todos estos objetivos tienen que ver precisamente con usar racionalmente los recursos. El clima, el agua, los bosques, las ciudades deben consumir recursos de manera sostenible, porque si lo hacen de manera sostenida se van a acabar y no van a haber generaciones futuras que puedan desarrollarse o tendrán que desarrollarse en un ambiente muchísimo más agreste, más agresivo en el que tenemos hoy en día. Y ellos todos deben enfocar a dar insumos, justo todos estos objetivos de desarrollo sostenible o las iniciativas dentro de ellos tienen que darles insumo a la educación. Y Naciones Unidas reconoce, ya todos los países se juntaron y dijeron, venga, la educación es un camino para poder trabajar sobre un bienestar común para toda la humanidad, pero no tiene que ir solamente desde los objetivos de conservación hacia la educación. Yo considero lo contrario, tiene que ir desde la educación hacia esos objetivos, aprendiendo lo que tenemos y usando lo que tenemos a nuestro alrededor, que es una realidad contextual, transdisciplinar, tenemos que abocar a acciones que nos lleven a cumplir con esos objetivos, que están trazados claramente por Naciones Unidas para que sea desde el 2015 al 2030. Pero entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar a esta sostenibilidad o sobre qué hacemos sostenibilidad? Indudablemente hay que inclinar la balanza. Hay que inclinar la balanza y tenemos que concentrarnos en algún elemento que impacte o que permita que se mueva el modelo educativo o que se mueva la atención de los estudiantes para que quieran aprender. No hay nada más sencillo que estudiar o trabajar con estudiantes que quieran aprender como el que no quiere ir al colegio. Desde el que no quiere ir a la institución educativa va a ser el estudiante indisciplinado, va a ser el estudiante que va a resistirse al proceso. Pero si logramos llamar su atención e inclinar la balanza para trabajar con ese estudiante, seguramente podremos canalizar esa energía y aprovecharla para la construcción colectiva de conocimiento. Entonces aquí tenemos que pensar, trabajamos con recursos naturales, perfecto, la biodiversidad es un recurso natural, claro que sí, pero ¿es renovable o no renovable? Los no renovables ya son objeto de la industria, ya están siendo explotados por la industria. Colombia es un país que tiene proyección minera y proyección en hidrocarburos para todas sus reservas. De hecho, hay problemas de gas. Se han escuchado en medios de comunicación que hay problemas de gas y que se está importando gas. Pero indudablemente los recursos naturales no renovables son finitos, se van a acabar. Razón por la cual debemos concentrarnos en los renovables. ¿Y cuáles serían los renovables? Tenemos el agua, tenemos el suelo, tenemos el aire, tenemos la flora y la fauna. Y justo esta transición que propone la iniciativa que queremos llevar a cabo en Colombia y ojalá en Latinoamérica, ojalá en América, ojalá en el mundo completo, sea transitar en donde no lo hemos hecho del conductismo al constructivismo y utilicemos la biodiversidad. Y aquí viene un tema interesantísimo que yo quiero compartir con ustedes y es pensar ¿qué biodiversidad? En todas las experiencias que he tenido, me he encontrado con niños y uno le pregunta a los niños ¿qué planta conocen? Y seguramente todos le dicen que conocen los pinos. Porque el arbolito de Navidad que hay en muchas casas de Latinoamérica es un pino. Y entonces todos los niños lo asocian con la Navidad y dicen, ay, aprovechando este desarrollo de Ausubel y yendo a la estructura cognitiva del estudiante, todos se acuerdan de la Navidad porque en la Navidad le dan regalos, porque la Navidad es una época festiva y ahí tenemos un arbolito de Navidad. Entonces uno piensa, venga, pinos, los pinos son originarios de Latinoamérica en algunas zonas, pero no en todas, no es en la mayoría. Estos son más especies del norte y no especies de Latinoamérica o Centroamérica. Y entonces uno le pregunta por la fauna y dice, bueno, ¿y qué fauna? ¿Cuál animal que usted más conoce? Y la mayoría conoce el rey de la selva. También conocen mucho al elefante y conocen mucho a la jirafa. Y estas son especies africanas, de la sabana africana. En Latinoamérica no hay jirafas, no hay elefantes y no hay leones. Sin embargo, son importantes y ya también hay que conservarlas y todas estas iniciativas de zoológicos, hay que tener mucho cuidado con estas especies porque tienen que mantenerse en cautiverio y bajo condiciones especiales. Pero estas son las especies o los elementos que llaman la atención de un estudiante. Usted le va a enseñar a un estudiante a mostrar una planta que nunca ha usado para nada y pues no le va a llamar la atención, le llama más la atención un león.
Entonces, Naciones Unidas ha creado el Día Internacional de la Biodiversidad y podemos empezar a capitalizar esos resultados. Pero ¿cuál biodiversidad? El Instituto Alexander von Humboldt ha establecido que Colombia tiene algunos grupos de biodiversidad que son representativos. Entre ellos, hay que pensar que la mayor cantidad de especies está en los insectos. Tenemos una siguiente con otros animales, tenemos las plantas, por supuesto, plantas superiores, tenemos algunos representantes de la biodiversidad, pero incansablemente, indiscutiblemente, los insectos son los que están en mayor proporción. Es decir, que por ahí en algún lado usted sale de su casa o sale a su finca o sale a una zona rural y usted va a encontrar un pequeño insecto en algún lado. Ese ecosistema le va a permitir encontrar un insecto en algún lado. Y entonces viene la pregunta, para hacer ese tránsito del conductismo al constructivismo, con la biodiversidad, ¿cuál utilizamos? Utilizamos la biodiversidad, utilizamos el elefante africano, utilizamos el rey de la selva o utilizamos un perrito, ¿cierto? Un perrito que es una mascota. Pues en nuestra propuesta, y hoy quiero invitarlos a que no pensemos en estas especies, que son importantísimas, claro que sí, pero el perrito no es silvestre. Y el elefante y el león no hacen parte de nuestra biodiversidad, es biodiversidad, pero africana. ¿Por qué no nos concentramos en las que hay en Colombia, en la que hay en nuestro país, en la que hay en México, en la que hay en Chile, en Ecuador, en Argentina, en la que hay en Uruguay? ¿Cuáles son esas especies que tenemos y cómo nuestros hijos, que son los que viven con ellas en el campo, para los que han tenido la oportunidad de desarrollar sus actividades en campo, la pueden trabajar? Y para eso, nuevamente, el Instituto Alexander von Humboldt, para el caso de Colombia, ha establecido que Colombia es ratificado como el país más biodiverso en especies de mariposas, en orquídeas y mariposas. Y entonces en Colombia hay 3.877 especies, de las cuales hay muchísimas que son bonitas, otras que no son bonitas y que seguramente llaman la atención. Pero si cogemos cualquier elemento de la biodiversidad, él se puede estudiar en 3 momentos especiales. El primero, estudiar su taxonomía, cuáles son sus características fundamentales. El segundo, cómo es su ciclo de vida. Y el tercero, qué hace en el ecosistema, cuál es su función ecológica y cómo se puede desarrollar. Entonces, nosotros hemos luchado, yo sigo, lucharé y lucharé lo que me queda de vida, que Dios me preste la vida, para utilizar la biodiversidad, pero la biodiversidad que tenemos al lado. Y no un león, y no un mamífero superior, porque si lo pongo con un niño de transición, se come el niño, o por lo menos le quita un brazo. ¿Por qué no utilizar elementos como las mariposas, que son elementos bonitos, coloridos, que les llama la atención? Estos elementos son fáciles en los primeros años de escolaridad, difíciles en los últimos, porque en los últimos al niño le da pena que lo relacionen con una mariposa. Sin embargo, el trabajo continuo con estos elementos de biodiversidad, sobre todo enfocados a la función ecológica, les muestra que eso no es así. Y ya se ha ido rompiendo este mito, perdónenme la expresión un poco machista, de que el niño se asocia a una mariposa o no se debe asociar a una mariposa para empezar a desarrollar actividades o temáticas de taxonomía, ciclo de vida y función ecológica. ¿Para qué sirve la taxonomía? Para saber cómo son. Esto es un espécimen interesante, se llama morfo y tiene unas alas azul tornasol, que cuando el individuo vuela, pues entonces ellas van cambiando su tonalidad de azul y van brillando con los rayos del sol, y ellos son apuntados a otras especies y son un mecanismo de defensa. Y cuando cierran sus alitas y se posan a comer, como en la imagen de la derecha, pues cambia totalmente su color, ya se vuelven unos marrones como con unos ojos y hace parte de su mecanismo de defensa. ¿Y para qué la taxonomía? Para eso, para identificar características fundamentales como color, tamaño y forma, que nos sirven para muchas cosas, entre eso teoría de conjuntos, para que nos sirven para todo el tema bibliográfico, todo el tema de literatura. En el caso de Colombia, el premio Nobel Gabriel García Márquez desarrolló las mariposas amarillas en su obra maestra, con la cual obtuvo el premio Nobel. Pero esas mariposas amarillas de Aureliano Buendía también permite conocer el ciclo de vida. ¿Y para qué el ciclo de vida? Es el ciclo de la metamorfosis. Entonces imagínense ustedes todo lo que se puede desarrollar en todos los niveles, desde transición hasta 1/10 de toda la educación básica y media, con la metamorfosis, con ese proceso de transformación. Y por último, la función ecológica, que no hay nada más importante que la polinización. La polinización es tremendamente importante. Alguien decía, si desaparecen las abejas, pues desaparece la raza humana. Y las abejas tienen una sola diferencia con las mariposas. ¿Cuál es? Que la abeja, cuando va a hacer la polinización, toma el néctar, se mete todo su cuerpo dentro de la flor y se unta toda de polen. Y cuando ella sale, como ella vibra, entonces bota todo el polen, todas las partículas de polen y hace la reproducción
de las plantas. Entonces es muy importante, pero a la mariposa le pasa lo mismo, solo que ella no entra hasta allá, pero se untan sus paticas, sus alitas, su esperitrompa, con la cual accede al alimento y vuela y dispersa el polen en mayor proporción. Entonces la pregunta es, listo, ¿se puede utilizar la biodiversidad que sea viable para trabajar con niños y niñas, para transitar del conductismo al constructivismo? Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo desarrollamos justo la taxonomía, cómo desarrollamos ciclo de vida y cómo polinización? En Colombia es el caso muy particular y creo que así funciona en todos los países. Existen autoridades ambientales que deben otorgar permisos para primero conocer qué se tiene. Es que la primera responsabilidad de las sociedades y de los estados debe ser saber qué tienen en recursos para que los chicos y la gente que está desarrollando la sociedad y que se está formando para ir a administrarla y ejecutarla puedan utilizarlas y puedan saber qué se tiene. En el caso de una experiencia previa, trabajamos en una zona poblada, una ciudad capital de Colombia y ahí obtuvimos los permisos de las autoridades ambientales del país. Posteriormente, hacemos trabajo de campo, vamos e identificamos utilizando acciones de colecta activa, colecta pasiva, utilizando cebos, captura, patrulleos, obtenemos todos los ejemplares que pasan en un trabajo responsable y por especialistas que son requeridos en los permisos a trabajarse desde el punto de vista científico para generar el conocimiento que los niños, niñas y adolescentes de educación básica y media van a utilizar y con los que ellos van a trabajar y van a reconocer. Entonces ya no están hablando de cosas de África, ya no están pensando en la biodiversidad que hay en otros países, ya están trabajando con lo que tiene alrededor. Y a mí me llena de orgullo este resultado que les muestro, porque esto fue un estudio previo que hicimos en el 2022, en el cual logramos demostrar que en las urbes, en los cascos urbanos también hay biodiversidad. Y los chicos y chicas de esta ciudad ya pueden contar con estos resultados y ya trabajan con estos resultados, reconociendo lo que tienen, reconociendo para dónde van y qué es lo que pueden usar y qué definitivamente no pueden usar. Entonces, resumimos el conductismo desde nuestra perspectiva como 3 acciones fundamentales: escuche, memorice y responda a una evaluación. Y proponemos que cambie. ¿Que cambie a qué? Observe su entorno, su contexto, recuerde qué tiene, qué estructura cognitiva puede aprovechar y a partir de ahí construya una idea, genere una hipótesis, compruébela y por último, publíquela. ¿Para qué se busca esta publicación? ¿Qué queremos con esta publicación? Precisamente queremos que no se quede en el vacío. Queremos que se transite del conductismo al constructivismo utilizando la biodiversidad, lo que es viable dentro de la biodiversidad, pero debe tener un fin. Y ese fin tiene que ser que toda la sociedad, desde los estudiantes más pequeños, medianos, más grandes, puedan aportar en acciones que permitan cuidar lo que nos queda de este planeta. Nuevamente, el mensaje de hoy es, ¿desde la educación podemos acceder a los objetivos de desarrollo sostenible? Claro que sí. Los estudiantes, los aprendices que se están formando son los que van a construir, son los que van a administrar, son los que van a gerenciar, van a dirigir los estados. Son ellos los que tienen que reconocer lo que hoy tenemos y lo tienen que valorar, porque si no vamos a tener serias dificultades. Y esas dificultades no las hará provocado nadie diferente a nosotros mismos. El tránsito del conductismo al constructivismo no es ajeno a los retos, claro que los tiene, pero ¿cómo hacemos para generar unas actividades STEM con inteligencia artificial de punta en una zona rural, en una escuelita que apuradito o apurado en el mejor de los casos tiene un baño y agua, donde el niño tiene que transitar 2 o 3 horas por un camino que no es ni siquiera una vía, ni es un transporte en carro, sino es a pie, que tiene que ir para ir a estudiar, en donde se han desarrollado procesos y protocolos como Escuela Nueva, que permite que un solo docente atienda a niños desde transición hasta noveno. ¿Cómo hacemos para que todo eso se junte, todo eso empiece a usar su entorno y empecemos a transitar? Alguien en alguno de los módulos que veía en la universidad, a la que le agradezco muchísimo este espacio, nos decía y nos hacía ver, es que la innovación no depende de la herramienta tecnológica solamente. Existe innovación precisamente en acciones básicas, en acciones de lo que tenemos en nuestro entorno. Y lo que tenemos para trabajar son nuestros recursos naturales. Bastante se ha dicho sobre el agua, todos celebran y hacen izadas de bandera en torno al Día del Agua. Estamos empezando a crecer en cuanto a la biodiversidad, pero la biodiversidad tiene una ventaja muy grande y es que la biodiversidad es lo que nos da alimento al ser humano.
tanto la flora como la fauna, permite que se desarrolle el alimento para el ser humano y todos los seres humanos estamos pendientes. Y en las zonas rurales se produce a partir de la biodiversidad. Se producen actividades agropecuarias, se producen actividades que generan el alimento para las zonas urbanas. Y en las zonas urbanas todos lo necesitamos. Entonces, el mensaje del tránsito del conductismo al constructivismo precisamente es ese. Es posible, tiene retos y muy seguramente lo sacaremos adelante siempre y cuando haya voluntad de todas las personas por trabajar mancomunadamente. Con esto quisiera cerrar la presentación. No sé si tienen alguna duda o alguna inquietud. Muy bien, vamos a proceder al sector de rondas de preguntas. Aquí tenemos una pregunta que dice, ¿qué limitaciones de implementación práctica presenta el uso de la biodiversidad como recurso didáctico en contextos educativos que transitan entre el conductismo y el constructivismo en Colombia? Una de las limitantes prácticas más fuertes es conocer qué hay en los recursos naturales, qué se tiene, qué hay en el contexto de la institución educativa. Muchas personas piensan que no hay biodiversidad en las ciudades. Nosotros estamos en un trabajo fuerte desde el punto de vista científico para hacer las publicaciones adecuadas, revistas indexadas y mostrar que esto no es cierto. Existe una diversidad urbana y existe aún mayores índices de diversidad en la zona rural. Precisamente allá es donde están nuestros recursos, allá está el ecosistema. Entonces, mucha gente dirá, pero venga, pero ¿qué es lo que hay? No se tiene certeza. En muchos casos, sobre todo en países biodiversos, no se tiene certeza. Luego hay que hacer los desarrollos y los estudios técnicos, por supuesto, con todas las autorizaciones de los estados para que se puedan hacer. Es más, el estado los debería hacer. Es su principal obligación, saber qué tiene. Los recursos naturales son inalienables, inajenables, no se pueden embargar, son administrados por el Estado. Pero la pregunta es, ¿los estados saben qué administran? Yo, sinceramente, con 20 años de experiencia en temas ambientales, puedo decirle que muy pocas veces saben qué administran. Entonces, esa es la principal de todas las restricciones. Y otra de las más importantes es la resistencia al cambio. Digamos que hay profesores que se concentran solamente en el tema de la tecnología, la informática, y se olvidan que hay cosas más allá, que si uno abre la ventana del aula de clase y sale y mira hacia afuera, ahí va a encontrar un sinnúmero de recursos para trabajar. Creo que ahí es donde se radica. Muchas gracias por su respuesta, estimado maestro Edgardo. Aquí tenemos una pregunta de Nicolás que dice, del conductismo al constructivismo, ¿cómo puedo interactuar para un aprendizaje por competencia? Bien importante, muchas gracias por la pregunta. El conductismo se basa en la conducta. Ya no piensa en la competencia, piensa en la conducta. Piensa, dice, vamos a darle el premio para que él genere una conducta y a partir de esa conducta genere un aprendizaje. El constructivismo, precisamente ese tránsito del constructivismo, permite que se empiece a desarrollar, en mi opinión, desde la perspectiva de Ausubel, atendiendo la estructura propuesta por Piaget y entendiendo que usted no le puede enseñar igual a un niño de 5 años que a un adolescente de 16 y sabiendo que hay una estructura cognitiva previa, cogiendo esos conceptos previos precisamente para que se desarrollen 3 tipos de competencias. Las del saber, porque indudablemente tiene que tener no solamente el presaber, sino el nuevo conocimiento que va a administrar. La del hacer, sépalo usar. No solamente es saber por saber, sino para qué le sirve ese conocimiento. Y la del ser, que son las que más se han quedado relegadas. De hecho, las urbes y las grandes ciudades tienen muchísimos distractores de los periodos de aprendizaje porque se concentran en otras cosas. Hoy todos quieren ser youtubers, hoy todo el mundo quiere estar en redes, todo el mundo quiere hacer eso y se olvidan de lo básico que tenemos ahí, es el ser persona, el trabajar con el señor de al lado, el amigo de al lado y generar un ambiente colaborativo, el dejar el celular al lado y sentarnos a comernos una empanada en el descanso, en irnos a juntarnos para jugar un partido de fútbol, un partido de baloncesto, de softball, de lo que sea, pero hacerlo en conjunto. No, preferimos quedarnos pegados a estos aparatos que hoy nos tienen como un distractor del proceso de formación. Justamente esas acciones del constructivismo son las que permiten eso, permiten entender qué está pasando, entender al estudiante y construir a partir de ahí 3 tipos de competencias, el saber, el hacer y el ser. Muchas gracias por su respuesta. Aquí tenemos otra pregunta de Lucía que dice, ¿cómo influye el paso del conductismo al constructivismo en el aprendizaje activo sobre la biodiversidad? Es bien interesante, muchas gracias por la pregunta, porque tiene un elemento trascendental y se llama aprendizaje activo.
Eso quiere decir que tiene que haber metodologías activas. Y entonces, ¿cuáles eran las metodologías anteriores? ¿O cuáles son las contrarias? Las pasivas, que son las que establece el conductismo. El conductismo establece es el premio, la recompensa o el castigo. Y entonces el docente se para y le cuenta la verdad absoluta al estudiante. Y ahí no hay ninguna metodología activa, al contrario, es pasiva, el estudiante es pasivo. En las metodologías activas, que son una herramienta fundamental del constructivismo, ahí el estudiante tiene que pensar críticamente, tiene que observar, tiene que interesarle lo que quiere aprender y a partir de ahí puede desarrollar mil cosas. Puede desarrollar gamificación, juegos serios, puede desarrollar una metodología de aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo. Usted puede tener un problema de que no hay agua, no hay agua en mi sede rural que queda en la montaña porque no llueve. ¿Por qué no llueve? ¿Cómo hacemos para pensar en por qué no llueve? ¿Por qué no hablamos con todos y empezamos a construir conocimiento a partir de ahí? Y no solamente con los estudiantes, también con los padres de familia que llevan al estudiante todos los días a la institución educativa. Entonces, a partir de ahí, con las metodologías activas, es que puede desarrollarse realmente el constructivismo. No puede ser pasivo. La necesidad de que exista el desarrollo de los constructos teóricos, valga la redundancia, el constructivismo, precisamente requiere metodologías activas que lleven a un pensamiento crítico del aprendiz. Muchas gracias, estimado maestro Edgardo. Aquí tenemos otra pregunta de Nicolás que dice, ¿cuáles son las principales limitantes para un aprendizaje bajo el constructivismo? Indudablemente, ninguna teoría pedagógica es perfecta. El constructivismo tiene limitantes importantes. Una de ellas es la preparación del docente. Cambiar la resistencia del talento humano e intentar que utilice nuevas ideas. Hay docentes que tienen preparadas sus clases y todos los años repiten la misma, porque van cambiando son los niños. Y sigue siendo la misma teoría, y esa es una de las limitantes grandes que tiene el constructivismo, que cuando el señor acepte y quiera transitar al constructivismo, pues su clase siempre la misma no le va a funcionar. En educación superior se ve muchísimo. Aquel profesor que siempre hace el mismo parcial y los estudiantes le sacan fotocopia, van y lo estudian y sacan 5. Entonces ahí sí acaba el proceso porque el estudiante no aprendió para la vida, aprendió para el parcial. Entonces una de las principales limitantes del constructivismo es romper la barrera de que todo tiene que estar cambiando y el aprendizaje y la acción del docente tiene que ser contextualizada y llevada a la realidad. No se puede abstraer solamente en la teoría y en las competencias del saber, que es lo que siento está pasando muchísimo. Todo el mundo se enfrasca en el conocimiento y dejan de lado para qué sirve ese conocimiento. Muchas gracias, estimado maestro. Y aquí tenemos una última pregunta que dice, ¿cómo se promueven competencias procedimentales y actitudinales en un enfoque constructivista de tipo metodológico que utiliza la biodiversidad como eje articulador de experiencias de aprendizaje? ¿Cómo promover competencias actitudinales? Digamos, me voy a concentrar en actitudinales porque yo siento que las del ser son las que están más relegadas. O sea, ¿cómo hacemos para que el estudiante entienda que si se consume, si acaba con toda la franja forestal protectora, pues entonces el río algún día se va a desbordar? Algún día se va a secar. Si no cuidamos la franja forestal protectora del nacimiento, pues entonces no se van a dar las condiciones para que haya agua y el agua va a dejar de salir. Y si hay agua que deja de salir, su padre, ¿con qué va a tener el cultivo? ¿Con qué va a alimentar a sus animales? Entonces yo siento que la concientización sobre los recursos naturales, especialmente sobre el uso de la biodiversidad, no solamente en el campo, sino en la ciudad, es fundamental para ese camino, para desarrollar esas competencias actitudinales, porque es que tiene que ver con la actitud, tiene que entender que es necesario proteger lo poquito que nos queda y ojalá empezamos a tener más y tengamos más. Y entonces pensemos en ese desarrollo o esa teoría de servicios ecosistémicos. ¿Cómo hacemos para que el estudiante, a partir del constructivismo, de que se plantee un reto y él mismo lo desarrolle, lo ejecute y lo cumpla para que tenga la satisfacción de que no solo aprendió por el momento, sino que lo aprendió y lo usó, ojalá en su vida diaria, pues lo llevó a que desarrolle competencias del ser, enfocadas a proteger lo que nos queda y seguramente a contribuir para que las generaciones futuras tengan lo que hoy disfrutamos, que no es nada diferente a la expresión completa de la sostenibilidad planteada desde Kioto por Naciones Unidas. Muchas gracias, estimado maestro Edgardo. Y aquí culminamos el sector de ronda de preguntas. Si me permite compartir la pantalla, por favor, para poder proseguir con el evento. Ok.
Muy bien, a todas las personas que participaron el día de hoy pueden registrarse en nuestros próximos eventos ingresando a nuestra página web por medio de wix.edu.mx por el sector de comunidad Wix Red Alumni. También ese código QR los puede llevar directamente al enlace de la página web. El certificado de participación. En un plazo de 10 días hábiles recibirán un correo con su certificado de participación y la grabación de la conferencia. Por si tuvieran alguna duda o consulta, aquí les dejo mi correo electrónico en pantalla. Y llegamos al final del evento, sin más que agradecer a todas las personas que participaron el día de hoy, como también agradecer a nuestro estimado maestro Edgardo por compartir este conocimiento con todos ustedes. Estimado maestro Edgardo, si tuviera algunas últimas palabras antes de despedir a nuestro público. Claro que sí, Jimena, muchas gracias. Mira, yo los invito a todos a que piensen no solamente en una transición de paradigma pedagógico, de teoría pedagógica, eso es un camino de vida. Todos debemos transitarlo, todos debemos proponer por nuestros recursos, porque si no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Estamos en un momento coyuntural, es momento de hacerlo y seguiremos enfocando todas nuestras energías y nuestro esfuerzo e invitarlos a todos a que lo hagan desde su propia vida, desde su entorno, porque es posible. Si no fuera posible, no estaríamos acá. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y estaré muy atento a cualquier requerimiento. Muchas gracias, estimado maestro. Gracias a todos por haber asistido el día de hoy y los esperamos hasta un próximo encuentro. Que estén muy bien. Hasta pronto.